¿A quién no le ha pasado? Esa sensación de confusión, de frustración, cuando llega una calificación baja en un trabajo al que se le metieron horas y horas. Uno escribe y escribe, llena la página de información, pero al final el resultado no tiene nada que ver con el esfuerzo. Bueno, hoy vamos a ver por qué pasa esto. Y la respuesta, van a ver, es más simple de lo que parece. No se trata de cuánto se escribe, sino de qué se escribe. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué una respuesta que parece súper completa, que está llena de datos, bien investigada, termina con una mala nota? Parece que no tiene ninguna lógica, pero créanme, hay una razón de fondo que lo explica absolutamente todo. Y aquí está, justo aquí está la clave del asunto. Por alguna razón, hemos llegado a creer que un mar de palabras es lo mismo que una buena respuesta. Pero la realidad es que, escribir sobre un tema es una cosa, y responder a una pregunta específica es otra completamente diferente. Son dos habilidades distintas. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hay 3 trampas clásicas, 3 errores súper frecuentes que hacen que se pierdan puntos valiosísimos. El primer paso para no volver a caer es justamente reconocerlos. Vamos a verlos. La primera es la que llamamos la trampa de la descripción. Y esta es probablemente la más común de todas, porque es muy sutil. Pasa cuando la tarea pide un análisis profundo, pero la respuesta se queda solo en la superficie, nombrando hechos en lugar de explicar las conexiones. Miren, esto que vemos aquí es crucial. Si la instrucción dice analizar, lo que se busca es el por qué y el cómo. Pide desarmar las ideas y mostrar cómo se relacionan. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que la respuesta se limita a describir. O sea, cuenta el qué, el quién, el cuándo. Piénsenlo así. Es la diferencia entre ser un detective, que investiga las causas, y ser un testigo, que solo cuenta lo que vio. Vamos con la segunda, la trampa del desvío. Esta ya no es tan sutil, pero es igual de peligrosa. Aquí, la respuesta puede ser excelente, súper bien argumentada, muy completa, pero está hablando de otra cosa. Responde a una pregunta que nadie hizo. Y esta imagen lo ilustra perfecto. A la izquierda tenemos la pregunta original, que suele ser muy específica, casi como un láser. Y a la derecha, la pregunta que se termina respondiendo, un tema que está relacionado, sí, pero es mucho más amplio o a veces más fácil. Es como si preguntaran por la capital de Canadá y uno entregara un ensayo espectacular sobre la historia del hockey sobre hielo. Interesante, seguro, pero ¿es la respuesta correcta? Para nada. Y con esto llegamos a la tercera trampa, la que nos lleva de vuelta al inicio, a esa idea de escribir demasiado, la de perderse en un laberinto de palabras. Es cuando el texto da vueltas y vueltas y más vueltas alrededor de la idea, pero nunca aterriza en una respuesta clara. Suena algo así, ¿no? Para una cabal comprensión de este fenómeno, es imperativo primero considerar el complejo marco socioeconómico de la época. Además, las tensiones geopolíticas de la década anterior sentaron un precedente innegable, sin olvidar, por supuesto, el impacto de las corrientes filosóficas que... Y así sigue y sigue, párrafo tras párrafo de contexto, de información relacionada, de ideas generales, pero la respuesta directa, concreta, a la pregunta, jamás aparece. Se queda enterrada bajo una montaña de palabras, o peor aún, simplemente nunca se escribe. Y quiero recalcar esto, caer en estas trampas no es una falla de uno, es un patrón increíblemente común. De verdad, entender que no es un problema aislado es clave para poder empezar a solucionarlo de una vez por todas. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo le hacemos para evitar estas trampas? Bueno, pasemos a la solución, que por suerte se resume en una sola regla de oro. Una idea simple, pero de verdad muy poderosa. Y aquí la tenemos. Un buen trabajo no es el más largo, es el que responde exactamente lo que se pide. Esta frase hay que grabársela. Debería ser un mantra. La meta no es llenar la página, es dar justo en el blanco. La precisión, y no el volumen, es lo que demuestra que de verdad se domina un tema. Ahora, para que esto no se quede en teoría, vamos a ver una herramienta final, una acción súper concreta y sencilla para asegurarse de que esa regla de oro se cumpla siempre. Podríamos llamarla la verificación de precisión. Es el último paso antes de dar por terminado un trabajo. Y es simple. Se trata de volver a la pregunta original, leerla otra vez con calma y preguntarse, con total honestidad, a ver, ¿esto que escribí de verdad responde a cada parte de la pregunta? ¿O me fui por las ramas? ¿Me quedé solo en la descripción? ¿Di 1000 vueltas para no decir nada concreto? Al final, todo se reduce a esto. Justo antes de entregar, hay que hacer esa pausa y hacerse una última pregunta. Ya no importa si la respuesta es larga, si suena inteligente o si tiene mucha información. La única
única pregunta que de verdad importa es esta, sin la menor duda, la respuesta a la pregunta que se hizo originalmente?